Yo soy Álvaro Carbonell y trabajo como gestor de proyectos europeos y nacionales en el clúster de empresas innovadoras del Valle del Juguete. Nosotros somos un clúster. La palabra clúster ya viene impresa la denominación de que está reunido por empresas innovadoras, aunque nosotros lo tengamos en el título, y sobre todo apoyamos a nuestros asociados en cuanto a materia de innovación, con todo lo que ello incurre, que es innovación en cuanto a procesos, economía circular, internacionalización, y sobre todo lo que perseguimos es posicionar de alguna manera nuestras empresas a que tengan un factor diferencial frente al resto. Sobre todo con dos acciones, que son el intercambio de buenas prácticas para las que están más dedicadas en circularidad y en transición verde, para que puedan compartir su experiencia con otras empresas que están o iniciándose o están todavía muy verdes en este aspecto, porque siempre va bien tener un ejemplo de que ha funcionado para saber qué estrategias hay que implementar y cuáles descartar. Y sobre todo con la promoción de proyectos, en este caso enfocados evidentemente en economía circular y en optimización de recursos, porque es otra manera de generar un menor impacto ambiental. Las principales dificultades son los largos plazos, porque a las empresas, está dividido en dos, pero están muy relacionados, que son que todos estos cambios están enfocados al largo plazo, y la resistencia de las empresas, porque les cuesta mucho ver que es un cambio a mejor, que puede suponer un gran ahorro, pero siempre a largo plazo. Al principio siempre ven que es un gasto inicial del que no ven un retorno directo en ese sentido. Sobre todo, los mayores retos han sido la normativa. En este caso, porque cambia muy rápido y porque, especialmente en Europa, suele ser muy restrictiva, a diferencia de otros territorios que o es un poco más laxo o no se exige tanto desde las administraciones ese cumplimiento tan estricto. Lo que más nos ha funcionado a nosotros ha sido la elaboración de una guía de nuevas prácticas, tanto dividida más en sectores como en regiones. Nosotros, en este caso, sí que es verdad que muchos de nuestros asociados son empresas dedicadas a producto infantil y ocio, y si no, son empresas que están relacionadas con este tipo de industria, porque son empresas auxiliares, aunque trabajen para más sectores. Y algo que funciona también muy bien es llevar siempre casos de éxito, porque es donde las empresas pueden ver que funciona y donde pueden ser un poco ambiciosos en ese sentido, de poder decir que quieren llegar a ser como ese caso de éxito, o que quieren ser el próximo caso de éxito. Hace un par de años sacamos una guía de economía circular que nos dio un poco cuál es el foco en este sentido en cuanto a las empresas en economía circular, de cuáles aplican procesos de economía circular o cuáles están más centradas en esta economía circular. También a través de la guía de innovación que sacamos el año pasado, que aunque no esté estrictamente relacionado, sí que guarda una relación con la economía circular y la innovación. Y algunos de los proyectos que hemos trabajado relacionados con la economía circular han sido, dentro de la convocatoria de AEI, el proyecto Retornado, que estaba centrado en la recuperación de plásticos de impresión 3D en gran formato, en los que, al final los resultados daban que sí que se podía aprovechar ese material, aunque tengas que aditivarlo un poco, pero sí que era un material aprovechable. Y el último proyecto europeo en el que hemos participado, que era el proyecto KIDS, que tenía una pata que sí que estaba centrada en la sostenibilidad del producto infantil, y además incluía misiones internacionales que te daban un foco bastante bueno de cuál era la situación en otros países. Por ejemplo, como anécdota, nos llamó mucho la atención que en Corea del Sur
no estaban especialmente concienciados con el tema de economía circular, y en Chile, por ejemplo, sí estaban más concienciados. De todas maneras, nunca tanto como Europa, y aunque alguno de los socios lo vio como un inconveniente, también hay que verlo como una oportunidad, porque supone que desde Europa estamos más avanzados y podremos entrar en ese mercado mucho más fácilmente que otros países que no tienen este tema tan desarrollado.